Identidad latinoamericana, la crisis de los años 70, la búsqueda de la verdadera identidad cultural latinoamericana. Proceso de revaluación de nuestra identidad entre intelectuales que fue reforzado por un fracaso continuo. Muchos cientistas sociales críticos en América Latina, marxistas, otros influenciados por el Renacer católico o el postmodernismo, en un proceso de desconstrucción radical en una crítica fuerte. Su idea principal es la creencia que existe una esencia latinoamericana que puede ser recuperada. Otros rechazan la idea de la identidad ya constituida, con énfasis de naturaleza precaria y problemática de que Latinoamérica está en búsqueda de una integración cultural. Su idea de la corriente es que hay una identidad que puede ser construida. Oposición entre modelos culturales, europeo racional ilustrado y latinoamericano simbólico dramático. El primero cree en la razón instrumental, a la realidad de que es dominada la naturaleza y el progreso material. El segundo sospecha de la razón instrumental, acercado al estético religioso de la realidad. En formas de posición de algunos intelectuales en revaluación de tradiciones indígenas, el pensamiento religioso más tradicional por la influencia católica o el impacto del postmodernismo en América Latina, creyendo en el relativismo cultural contra el logocentrismo y totalitarismo del pensamiento occidental. El explorar nuestros orígenes y patrones culturales olvidados y presentes en comunidades indígenas en crítica al neoliberalismo. La influencia del indigenismo parece volver a la vida. Galeano, autor uruguayo, dice que América debe descubrirse a sí misma en redención a sus tradiciones más antiguas. Luis Guillermo Lumbreras dice que los victoriosos españoles introdujeron tecnología extranjera, que fue un desarrollo mal dirigido desde el comienzo. Una solución sería recobrar sabiduría de los ancestros y usar ese mismo conocimiento, o sea, volver a los orígenes. En una formulación teórica más avanzada de Pedro Morande, dice que la identidad cultural latinoamericana se formó entre valores culturales de indígenas y la religión católica de los españoles. El sujeto verdadero de esta experiencia fue el mestizo, mezcla entre indígena y español. Morande dice que en América Latina el trabajo es el pago de tributo más importante que la ganancia personal, que la representación, liturgia y teatro. Encuentro entre cultura escrita española y la cultura oral indígena. Una conclusión es que la cultura latinoamericana tiene sustrato real católico entre el siglo XVI y XVII. Las clases dominantes e intelectuales latinas no asumieron su verdadera identidad y rechazaron orígenes mestizos. Refugiados en un modelo ilustrado racional que se alineó a sus propias raíces, el latino sufre desde su independencia una ruptura cultural ya que no es reconocida. Cambios a lo largo de la historia, como sacrificios humanos de los aztecas reemplazados por trabajo forzado. Aunque sea difícil creer posible resucitar formas de socialismo o modelos de desarrollo mirando al pasado. La esencia latinoamericana no puede desaparecer o alterarse, porque la tiene, puede olvidarse pero puede descubrirse y excavarse de fuente privilegiada que es religiosidad popular. El postmodernismo permite que América Latina tenga voz propia, derecho de ser diferente, aún así parece una teoría construida en Europa. Las culturas diferentes son aceptadas en medida que permanezcan en su casa y no vengan a imponer cultura al centro. En esta posición surge de Octavio Paz El laberinto de la soledad, que describe el problema de nosotros los mexicanos, que está en búsqueda de sus orígenes, con rechazo al pasado. No puede ser indio o español ni descender de ellos, los niega y ni se le nombra mestizo, hijo de la nada. Paz dice que hemos sido profranceses, hispanistas, indigenistas, liberales y católicos, pero esta no es respuesta de la búsqueda. Además de que vivimos como el resto del planeta, huérfanos del pasado y con futuro que inventar. Nuestro laberinto es el de todos los seres humanos. Puede ser que nuestra identidad es precaria, desestructurada, no bien integrada, resultado de la colonización, trasplantes culturales e imposición, aunque no se acepte. Identidad y diversidad cultural. Aun con diferencias culturales muy importantes, aún más en países con componente étnico indígena y negro, con mucha diversidad cultural, desde la independencia a la necesidad de construir identidad nacional, no fue natural, espontáneo e ideológicamente neutral, selectivo y excluyente, ignorando y sin consultar participantes en la adopción del español como lengua nacional, dejando a un lado lenguas indígenas, expandiendo la religión y el arte, a base de intereses de clases o grupos dominantes de la sociedad,
basados en medios de comunicación, educación, religiosas, militares, aparatos del Estado, etc. Para concluir, me gustaría dejar una pequeña opinión o una pequeña reflexión para poder ver de diferente manera este tema. Me parece importante recalcar que en el caso de México es un poco confuso o complicado saber a qué continente pertenecemos, ya que mucha gente cree que solo pertenecemos a Latinoamérica o a Norteamérica, pero a mi parecer pertenecemos a los dos lugares. Y en ese sentido se pierde un poco el amor o el orgullo de saber a qué lugar pertenecemos, y tanto México puede estar confuso y no saber bien de dónde viene, desde sus orígenes y el pasado que tiene, su historia y hacia dónde va. Puede resultar un poco complicado ese aspecto. Me parece que de este lado, en América, es importante basarnos en un modelo que hayan dejado los europeos, porque a final de cuentas de allá venimos y eso ya no lo podemos cambiar, pero siempre dejando nuestra historia propia. O sea, sí basarnos algo entre ellos, pero no marcarlo totalmente. Tenemos de ellos el idioma, algunas costumbres, pero podemos cambiar más cosas. Es cierto que el pasado ya no lo podemos regresar, pero podemos ver hacia el futuro y cambiar muchas cosas de nosotros. De este lado del mundo noto mucha desunión entre las personas, o sea que cada quien piensa solo en ella y no le importa más cómo crecer en sociedad, pensar en los demás, y creo que esa es una diferencia radical entre nosotros y los demás países europeos, ya que ellos ven más el trabajo en equipo y cómo progresar juntos. No se basan solo entre ellos, sino crecer todos, ir para arriba todos, y es algo que tenemos que aprender. Cambiar nuestra forma de pensar, no malgastar recursos y tratar de igualarnos o incluso mejorarlos en un futuro, no muy lejano quizá.